De pie, a orillas de un mar que pronto se abriría en dos, estaba Moisés. Detrás de él, 1.000.000 de almas aterradas. Delante, la inmensidad azul. Pero el verdadero drama no residía en el milagro del Mar Rojo. El verdadero horror que condenó a Egipto se desarrolló horas antes, bajo un cielo tan oscuro que presagiaba el fin de los tiempos. Hoy vamos a desvelar la verdad científica e histórica oculta tras el evento más temido de la antigüedad, la última plaga de Egipto. Olviden el éxodo como un cuento de niños. Esto fue un colapso sistémico orquestado, un arma selectiva o un cataclismo ambiental tan perfectamente dirigido que destrozó la sucesión dinástica, quebró la fe en los faraones divinos y sembró una crisis de liderazgo de la que Egipto jamás se recuperaría. Esta no es una simple historia de fe, sino la revelación de cómo una serie de fenómenos, culminando en la muerte de los primogénitos, se vio realmente desde las cortes de un imperio que se creía inmortal. Prepárense para ver cómo el pánico, la intriga y la desesperación reescribieron la historia en una sola noche de terror. El corazón de este misterio reside en la paradoja central de la 10ª plaga. Las plagas anteriores, el agua convertida en sangre, las ranas, el ganado, las úlceras, fueron desastres de amplio espectro, afectando a la geografía y a la población de forma masiva. Pero la última plaga fue quirúrgica, selectiva y, según el relato, instantánea. La muerte de todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el primogénito del esclavo, y hasta la primera cría de los animales, desafía cualquier explicación natural o lógica conocida. La paradoja es cómo un evento de magnitud masiva pudo ser tan precisamente dirigido. Las teorías han oscilado entre la intervención sobrenatural directa y una epidemia biológica selectiva. Sin embargo, el contexto de las 9 plagas anteriores es crucial. Estas plagas, algas tóxicas en el Nilo, insectos, enfermedades, habrían creado un caldo de cultivo perfecto para una toxina o una enfermedad. Pero la clave es la selectividad. En el antiguo Egipto, el primogénito no era solo el primer hijo, era el heredero ritual que, en ausencia del padre, realizaba los ritos de purificación y bendición. El primogénito tenía un rol especial en la estructura alimentaria y social, recibiendo las mejores porciones de comida o participando en rituales que aumentaban su exposición. Una plaga que atacase a los primogénitos de toda especie sugiere un factor ambiental o biológico que afectaba a aquellos con una vulnerabilidad genética o un rol alimenticio, ritual, específico. Pero lo más extraño, lo inexplicable, fue el silencio de esa noche, solo roto por el clamor de los egipcios. Los primogénitos no murieron por el fuego o la espada, sino por una fuerza invisible que solo respetó las casas selladas con la sangre del cordero. La verdadera revelación histórica es que esta plaga fue un ataque directo a la sucesión y la inmortalidad del imperio, atacando su futuro dinástico y su estructura social en el punto más vulnerable. Fue un desastre teológico y político disfrazado de enfermedad. Antes de la última plaga, la vida en Egipto se basaba en la dependencia incuestionable del faraón. El faraón no era un rey, era el dios Horus viviente en la tierra. Su salud, su poder y su bendición eran directamente responsables de la normalidad del cosmos, la inundación del Nilo, las cosechas, la protección contra el caos. Los egipcios creían que el faraón mediaba entre ellos y los dioses. Las 9 plagas anteriores habían sido una erosión gradual de esta creencia, pero el sistema aún se sostenía sobre la esperanza de que el faraón finalmente restauraría el orden. La 10ª plaga provocó el colapso total de la dependencia. El punto crucial fue la muerte del primogénito del faraón. Este no era solo un luto familiar, era un desastre teológico. El heredero, el futuro Horus viviente, había muerto. Si el faraón no podía proteger a su propio hijo de una fuerza invisible, ¿cómo podría proteger a su pueblo o garantizar la inmortalidad de Egipto? La gente vio con horror cómo su dios rey fallaba en el deber más fundamental: garantizar la continuidad dinástica. El terror fue inmediato. La certeza de que el Dios de los hebreos tenía un poder mayor que todos los dioses del panteón egipcio juntos. La normalidad, basada en la divinidad y la invencibilidad del faraón, se hizo cenizas en esa noche de luto universal.
La supervivencia, a partir de ese instante, dependía de una huida desesperada, no de la obediencia a la corona. El miedo al poder de Yahvé superó el miedo al faraón. La pérdida del primogénito desencadenó una crisis de liderazgo catastrófica. La autoridad del faraón, que ya había sido mermada por el desastre económico de las plagas anteriores, se desintegró con la muerte de su heredero. El faraón se encontró, por primera vez en la historia imperial, en un estado de absoluta impotencia. Su voz, su dirección, se convirtió en un silencio de la dirección, forzado por el pánico. ¿Cómo se perdió la autoridad? Se perdió al verse obligado a suplicar a los esclavos que se marcharan. El faraón, el dueño de Egipto, le dijo a Moisés: «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, y bendecidme también a mí». Este ruego desesperado fue una abdicación de su divinidad y de su soberanía. El sistema que reemplazó al liderazgo divino del faraón fue el sistema de la entrega inmediata. El poder pasó de la monarquía absoluta a la sumisión forzada a la voluntad de un dios extranjero, manifestada a través de un líder esclavo. Los sacerdotes, los consejeros y los militares, al ver a su dios rey postrarse y rogar por una bendición, perdieron toda fe en la estructura de poder. El resultado fue la anarquía momentánea que permitió a los hebreos marchar con las riquezas de Egipto. Un saqueo no violento, sino entregado por el propio pueblo egipcio, desesperado por apaciguar al poder que había masacrado a sus hijos. La autoridad real, la piedra angular de un imperio de miles de años, se fracturó en una sola noche de dolor. El caos posterior a la 10ª plaga generó una fractura interna violenta dentro de la propia sociedad egipcia. Mientras el faraón concedía el permiso para partir, la élite y la población se dividieron en dos facciones irreconciliables: los pragmatistas del pánico y los nacionalistas vengativos. Los pragmatistas eran la mayoría de la población, aterrada por las plagas y convencida de que la única forma de restaurar el Ma'at, el orden cósmico, era liberando a los hebreos. Fueron ellos quienes rogaron a los israelitas que se marcharan y les entregaron sus joyas y ropas, desesperados por deshacerse de la maldición. Esta fue una crisis de unidad total. Una parte del pueblo ayudando activamente a escapar a los esclavos. Los nacionalistas vengativos eran la guardia personal del faraón y la élite militar, humillados por la derrota de su líder y la partida de la fuerza de trabajo. Ellos se negaron a aceptar la derrota teológica y militar. Vieron la huida como un signo de debilidad y una traición a la gloria de Egipto. Esta fractura interna, esta casi guerra civil latente, explica el acto irracional y suicida de la persecución a través del Mar Rojo. El faraón, impulsado por esta facción militarista y por el deseo de restaurar su honor y su autoridad perdida, revirtió su decreto y movilizó a sus carros. No fue una simple marcha militar, fue un intento desesperado de recuperar la legitimidad perdida y de reprimir la facción interna que había cooperado con los israelitas. El Mar Rojo fue el campo de batalla final de una crisis de unidad egipcia. La conclusión paradójica de esta historia de destrucción fue el nacimiento de la nación y una transformación forzada que redefinió la identidad del pueblo judío. Los israelitas entraron al Mar Rojo como una horda de esclavos aterrorizados y desorganizados, escapando de su pasado. Salieron del otro lado como un pueblo unido por una doble confirmación: la masacre de los egipcios por la última plaga y la aniquilación de la caballería egipcia en el Mar Rojo. El cruce no fue solo una ruta de escape, fue un rito de iniciación. La transformación forzada fue la de un pueblo sin identidad política a una nación pacto. La experiencia de la 10ª plaga y el Mar Rojo borró toda ambigüedad. No había marcha atrás. La destrucción de sus amos garantizó que no habría regreso a la esclavitud. Esta fue una madurez espiritual absoluta. Se les obligó a confiar en un Dios que no solo los protegía, sino que luchaba por ellos con el poder de la naturaleza y la muerte selectiva. El nacimiento de la nación fue sellado no en una asamblea política, sino en el terror y el milagro. El precio de esta madurez fue alto: la vida bajo la sombra del poder absoluto, donde la obediencia al pacto era una cuestión de supervivencia, respaldada por la evidencia de un poder que podía destruir la civilización más grande del mundo en una noche.
El mar se cerró sobre los jinetes y con ellos la arrogancia de un imperio milenario. La verdad oculta de la última plaga no reside en el cómo, sino en el por qué. Un ataque dirigido a la sucesión que desmanteló la teología imperial y la autoridad dinástica. Hemos desvelado cómo este horror reescribió la historia de un pueblo esclavo. Ahora les pregunto, si un poder es capaz de orquestar un colapso sistémico tan selectivo para liberar a un pueblo, ¿qué significa eso para la lucha moderna por la libertad y la justicia? ¿Qué evidencia de plagas o milagros selectivos vemos hoy? Dejen sus interpretaciones y teorías sobre la crisis de liderazgo de Egipto en los comentarios. Denle a me gusta si este análisis histórico y dramático les ha abierto los ojos al horror del Éxodo. Suscríbanse para que la historia jamás se ahogue en el olvido y activen la campana para desenterrar el próximo secreto que la Biblia y la historia nos han ocultado. El camino hacia la libertad comenzó con una noche de muerte.